La jornada 35 del Grupo 1 de Primera Federación nos ha dejado al Tenerife como campeón de grupo y por tanto como equipo de Segunda División. Pero antes de hablar de este ascenso, repasemos el resto de marcadores que nos dejó esta jornada. Jornada que comenzó el viernes 1 de mayo, el día que se consumó el ascenso directo del Tenerife a Segunda División. Algo que ocurrió después de que los Osasuna Promesas derrotara al Celta Fortuna en Balaídos. Celta Fortuna 0, Osasuna Promesas 1. Con la derrota del filial celeste, el Tenerife se convertía en equipo de Segunda División. El gol de la victoria de Osasuna Promesas, el gol del ascenso directo del Tenerife, lo marcó Martín Pedro Arena en la recta final de ese duelo entre filiales. El gol de Pedro Arena, además de ser muy celebrado en la isla, además de suponer el ascenso directo para el Tenerife, ha dejado a los Osasuna Promesas tan solo a 3 puntitos de salir de la zona de descenso. Luego el Tenerife, ya ascendido, venció por 2-0 al Baracaldo en el Heliodoro, pero de eso hablaremos un poquito más en profundidad después de repasar el resto de marcadores de la jornada. El sábado se jugaron 5 partidos, el primero un derbi gallego que acabó sin goles, Racing de Ferrol 0, Pontevedra 0, el Racing de Ferrol que se queda a 7 puntos de una zona de playoff de ascenso que marca el Pontevedra que es quinto con 3 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. En un duelo por la permanencia, Avilés Industrial 2, Guadalajara 2. El equipo asturiano con este empate se queda 4 puntos sobre la zona de descenso y el Guadalajara, que logró la igualada muy al final del partido y de penalti, pues se queda a 2 puntitos de salir de la zona roja. En un duelo directo por los playoffs de ascenso, el Zamora dio un golpe sobre la mesa, imponiéndose por 3-0 a la Ponferradina. El Zamora sigue tercero, 58 puntos para ellos y aventajan en 7 precisamente a la Ponferradina, que es sexta, abriendo pues el pelotón de perseguidores del playoff. Así que el Zamora, tras esta victoria, se queda a un triunfo de certificar su presencia matemáticamente en los playoffs de ascenso. El Talavera de la Reina, por su parte, se impuso por 2-1 a la Arenas de Guecho, el equipo vasco que se queda en la zona media de la tabla, a 7 del playoff y con 8 sobre el descenso, un descenso del que salió virtualmente el Talavera. El Talavera durmió en zona de permanencia la noche del sábado, pero tras la disputa de los otros partidos de la jornada, el Talavera se queda 16º al borde de la permanencia, empatado con el 15º puesto que le daría la salvación. En el último partido del sábado, el Real Madrid Castilla se impuso por la mínima 1-0 a un combativo Unionistas de Salamanca. El filial merengue se queda cuarto con 56 puntos, 5 sobre la zona de perseguidores del playoff, mientras que Unionistas se queda octavo en la tabla a 5 puntos del quinto clasificado. Y el domingo tuvimos 3 partidos para cerrar la jornada. En el primero de ellos se certificó el descenso matemático del Arenteiro, que cayó goleado en Espiñedo por 0-4 ante el Cacereño. El equipo extremeño con esta victoria se sitúa tan solo a un punto de la permanencia, una permanencia que marca el Ourense, el conjunto gallego que rascó un empate en la recta final en su visita al Lezama. Bilbao Athletic 2, Ourense 2, los cachorros se quedan a mitad de la tabla en zona de nadie, lejos del playoff y lejos del descenso, mientras que el Ourense se queda fuera de la zona roja, pero empatado con la primera plaza de descenso. En el último partido de la jornada, el Mérida cayó en casa por 0-2 ante el Lugo, desaprovechando así el cuadro extremeño la oportunidad de situarse a 3 puntos de la zona de playoff. Ahora se quedan a 6, el Lugo se queda a 5 de esa quinta plaza, les queda poco tiempo y pocas balas tanto a Mérida como a Lugo para intentar asaltar la zona de playoff de ascenso a Segunda División. Una Segunda División donde la próxima temporada va a jugar el Club Deportivo Tenerife, que como decíamos antes se impuso por 2-0 al Baracaldo en el Heliodoro en un partido donde los blanquiazules ya saltaron al terreno de juego con el ascenso a segunda en el bolsillo. Pese a ello, Álvaro Cervera no cambió sus planes y alineó a un once absolutamente competitivo, con Dani Martín en la portería, con César en la derecha, con David en la izquierda, con Landázuri y José León como pareja de centrales, doble pivote para Fabricio y Juanjo Sánchez, las medias puntas para Iván Chapela, para Noel López, para Dani Fernández y como delantero Enric Gallego. Un partido en el que, bueno, antes de saltar al césped los equipos, ya el Tenerife estaba ascendido, una auténtica fiesta en el Heliodoro con el himno del centenario, con el Tenerife oe, chicharrero oe que sonaba atronador, con pasillo de honor del Baracaldo al cuadro blanquiazul y una primera parte que se desarrolló pues con ese ambiente festivo en las gradas, un auténtico espectáculo, una auténtica fiesta y con 0-0 en los primeros 45 minutos. Tras el paso por el túnel de vestuarios, Álvaro Cervera tuvo un bonito detalle con el guardameta suplente del Tenerife, Gabri de Buich, y le dio entrada
sustituyendo a Dani Martín, y en el minuto 48 en un contragolpe por banda izquierda, centro de Noel López al área y Enric Gallego inauguraba el marcador anotando el 1-0. Fiestón mayúsculo con ese gol de Enric Gallego, que a continuación sería sustituido para dar entrada a Jesús de Miguel, justo en el minuto 53, mismo momento en el que Antal Jacobisvili sustituía a Landázuri, que había visto una cartulina amarilla en la primera parte. Las dos otras sustituciones que hizo Álvaro Cervera llegaron en el minuto 68, cuando Iván Chapela y Noel López dejaron su lugar a Mamadou Balde y al autor del definitivo 2-0, Michael Mesa, que en el minuto 80 se aprovecharía de una jugada en la que Balde remató a bocajarro, rechazó el portero del Baracaldo, la pelota quedó suelta en el área, la intentó cazar Dani Fernández, balón que se lleva Michael Mesa en el punto de penalti, lo controla, se la acomoda para la zurda y zambombazo al fondo de las mallas para llevar el delirio, más aún si cabe, a las gradas del Heliodoro Rodríguez López para redondear la victoria, para redondear una tarde maravillosa en clave blanca-azul, para redondear la tarde del ascenso del Tenerife a segunda división. De verdad, qué alegría más grande que el Tenerife lograra ese ascenso en esa tarde tan especial, porque era un día festivo, porque el Heliodoro estaba a reventar, los aledaños llenos, era una hora maravillosa para que después se diera pues la fiesta que hubo tanto en el estadio como posteriormente en el Cabildo. Todo cuajó perfecto para que se celebrara un ascenso en casa, algo que no ocurría desde hace muchísimas décadas, desde los años 80, en un ascenso de segunda B a segunda división. Pues después de lograr otros ascensos a primera división, siempre jugando fuera de casa, pues por fin hemos vuelto a subir en el Heliodoro, aunque sea de primera federación, a la categoría de plata del fútbol español, lo cual no es sencillo. Hay que pensar que este Tenerife ha hecho una temporada brutal. Llevamos 35 jornadas y hemos ganado 21 partidos, solo hemos perdido 4. El Tenerife es el equipo más goleador del grupo, con 57 goles a favor, y el menos goleado con tan solo 20 en contra, una diferencia de goles de más 37, que es una auténtica animalada en esta categoría. Hemos hecho una temporada en la que empezamos ganando los 6 primeros partidos, a continuación tuvimos una rachita de resultados no tan buenos, que zanjamos con una magnífica racha de 10 victorias y un empate en 11 jornadas. Esa racha se cortó en el inicio del mes de febrero, si no me falla la memoria, y después de caer en casa ante el Racing de Ferrol, pues hasta la fecha, 4 victorias y 7 empates, no hemos vuelto a perder, y con esa última racha de 11 partidos sin morder el polvo de nuevo, pues el Tenerife ha consumado su ascenso a segunda división. Parece que ha sido fácil, pero es que no, esta categoría es muy complicada, que se lo digan al Deportivo de La Coruña, que estuvo 4 años en ella, que se lo digan al Real Murcia, que con una plantilla casi tan potente como la del Tenerife, en cuanto a nombres por lo menos, pues está luchando por no descender. Racing de Santander también tardó varias temporadas en lograr el ascenso a segunda división, así como el Club Deportivo Castellón, que tuvo que venir de mucho más abajo. Así que es muy duro salir de la categoría de bronce del fútbol español, salir del barro, como ha hecho este Tenerife en una temporada. Así que chapó para jugadores, para cuerpo técnico, Álvaro Cervera, Roberto Pérez, de todo, también para la dirección deportiva y también para la propiedad, para la directiva actual, para el consejo actual, porque le han devuelto la tranquilidad institucional a este club, algo que hace un año y medio era prácticamente impensable. Así que tanto por todos los empleados del club y por esta pedazo de afición que no ha dejado al equipo en las malas, no dejó al equipo con el descenso y lo ha apoyado hasta el final de la temporada, pues entre todos hemos logrado pues devolver el Tenerife a segunda división y disfrutar de este ascenso. Un montón ver mogollón de pibes jóvenes, gente jovencita que ha vivido su primer ascenso, por lo menos con uso de razón, chavales de 18 años, incluso menos, pues con sus camisetas del Tenerife, con las bufandas, celebrando en el estadio, en el Cabildo, el ascenso, y eso es bonito, eso es futuro de tinerfeñismo, que sin haber visto un Tenerife en primera división lo quieren y lo aman con locura y se han llevado su primera gran alegría, porque no ascendíamos desde la última vez que lo hicimos con Cervera, con aquel ascenso en el Hospitalet. Así que esto ha sido la primera gran alegría de la última década que se lleva el tinerfeñismo, y aunque sea un ascenso de primera federación a segunda, hay que darle el valor que tiene, y ojalá que esto comience a ser pues la primera piedra de un gran proyecto que nos devuelva, ojalá, que a la cúspide del fútbol español. Lo dicho, una gran alegría, felicidades a todo el tinerfeñismo. Y a disfrutarlo, señores, a disfrutarlo. Ya la dirección deportiva seguro que está pensando en la próxima temporada, pero nosotros, afición, vamos a disfrutar. Al Tenerife ustedes saben que nos tiene acostumbrados a sufrir, y por una temporada que ha salido redonda, disfrutemos de estas 3 jornadas que quedan y saboremos este ascenso a segunda división. Lo dicho, comenta, dale a me gusta, habla de la jornada 35 y cuéntame cómo viviste este ascenso del Tete a la Liga Hypermotion.